Bueno, queridos patitos, vamos a ir a un libro que es de recomendación de Susana y ciertamente ha sido una lectura ágil, amena y triste, lo cual ciertamente es propio de el título, como es al final mueren los dos de tal Adam Silvera, que yo desconocía, pero una visita a casa del libro, ese lugar donde podéis encontrar Burdinsar en honor de Berrozi, centrado en Cantabria y con localizaciones como Torrelavega, Santander, Potes, Colindes y otras de la tierruca de la montaña, pues ciertamente podéis encontrarlo en casa del libro. Pues en ese lugar mágico, con historias y con relatos, encontramos. Al final mueren los dos y lo adquirimos para poder leerlo. Sobre todo yo que leo en papel. Ella se ha espantado a lo del ebook, el pub o como sea, pero yo sigo aguantando el tirón del papel. Tenemos una historia donde tenemos a dos protagonistas como son Rufus y Marco. Aquí están, porque he dicho Marco. Igual me he influido por Marco buscando a la madre en los Andes y aquí la madre está en la mar de ausente. Y la tragedia personal atraviesa el corazón de muchas de estas páginas en donde precisamente a Mateo, a veces escrito como Matthew, porque los estadounidenses esto de andar cambiando de idioma a pesar de que uno tenga relación con Puerto Rico y el otro con Cuba, pues ciertamente hay que llamarles por la traducción. Pero Mateo perdió a su madre, está con su padre y su padre está en el hospital. Y Rufus perdió a sus padres y a su hermana en un accidente en el norte del estado, un accidente de tráfico. Por lo tanto, ciertamente, desconocen la tragedia, la han vivido, la han mamado, la han sufrido y la han doloridamente vivido. Pero más allá de esta situación en donde el yin y el yang, Rufus y Mateo, tenemos una situación en donde Botiti Flop han creado muerte súbita. ¿Y qué es muerte súbita? Muerte súbita es una aplicación en donde 24 horas antes te dice que vas a morir. Lo cual es alucinante porque uno se llega a preguntar si estos son como los precoc de Minority Report, en donde tres, tres conocedores o visionarios de la realidad con un tiempo de adelanto avisan a la policía de cuándo se va a cometer un crimen. Aquella película de Steven Spielberg y Tom Cruise, basado en un relato, ciertamente, porque la mayor parte de los elementos de ciencia ficción llevados al audiovisual tienen base en relatos de ciencia ficción. Pero bueno, no se dice, no se explica. Luego hay una precuela, al final muere el primero, que estoy leyendo ahora mismo. A ver si en algún momento dicen, o simplemente lo dejan en la nebulosa, de que hay una fórmula en la que te dicen a medianoche, chaval, las siguientes 24 horas vas a palmar. Por lo tanto, aquí te aviso, chirurín, porque igual tienes la necesidad de dejar tus cosas ordenadas, porque la muerte te puede sobrevenir de la manera más increíble, como por ejemplo, recientemente hemos tenido en Donostia, San Sebastián, creo que ha sido un motorista de 20 años, que ha fallecido en un accidente de tráfico. Una muchacha de Andalucía, 20 años también. Tenía un derrame cerebral. Los síntomas se los contó al médico de urgencia de haber ido al ambulatorio, al centro de salud, y le dijo: ay, Quilla, usted tiene otitis. Cuando para casa, está en el otro barrio. Igual le dan una indemnización, pero aunque te den todo el oro del mundo, lo último que necesitas es eso. Lo que quieres es la vuelta de tu hija, de tu pareja, de tu sobrina, prima.
Eso es lo que necesitas, sobre todo con 20 años. ¿Por qué digo lo de 20 años con estos casos que he dicho? Porque Mateo tiene 17 años y Rufus tiene 18 años prácticamente. Son chavales muy jóvenes, la flor de la vida, que no han podido degustar propiamente lo que es la realidad que nos ofrece este mundo y ya cargan con el pesado fardo de haber sufrido una fuerte emocionalidad respecto Rufus a la pérdida de su hermana y de sus padres, en una situación en la que les habían dicho a los tres que eran carne de ser fiambres, que es el término que se sitúa para esta gente cuando se les avisa y se les lleva a su último día, se les dice fiambres. Pues les habían dicho que papá, mamá y la hermana eran carne de ser fiambres. Y les vio morir. Les vio morir. Y los tres hicieron todo lo posible por salvarle a él, a Rufus. Mateo encierra en casa. Juega videojuegos, lee muchos libros, pero se encierra en casa. Por lo tanto, había la necesidad y parece que se complementó la aplicación de muerte súbita con Último Amigo. ¿Qué es Último Amigo? Pues una aplicación que hace compatibilidad respecto a esta gente con gente que se apunta, ya sean fiambres o no, porque cuando te apuntas puedes no saberlo, simplemente estar por apoyo, y se llama Último Amigo porque se supone que será el último amigo que tengas en tu vida. Y ahí tenemos esa conexión mística en la que Rufus y Mateo se encuentran en esa aplicación, pero con situaciones distintas. Mateo, que está en casa, que entra por diversión habitualmente en estas cosas, pero cuando le toca a él, pues ciertamente le vienen con cosas, como por ejemplo tratar de, bueno, que vea la verga de alguien, lo cual ciertamente es alucinante porque esto es bastante real y pasa. Sí, incluso a mí me ha pasado en Telegram. Una vez que me ocurrió la idea de dejarlo abierto para que cualquiera que estuviera cerca pudiera verme, apareció uno de estos para que fuera a su casa. Pero también me pasó en el mundo real, volviendo de entregar unas heces de mi querido y egregio padre, con lo cual vamos a cubrir con un tupido velo. Vamos al Mateo de la novela, que las cosas a veces tienen un pozo porque decisiones que se toman respecto a cómo afrontar ese último día de vida, pues pueden significar que acabe pasando lo que tenía que pasar, pero de una manera distinta y más tarde. En vez de a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde. Con lo cual has ganado 12 horas y si las llenas de vida, pues puedes haber culminado algo, no todo, porque siempre hay deseos, lugares donde vivir, lugares donde visitar, lugares donde socializar, cosas que ver, cosas que practicar. Pero Rufus también es salvado, de alguna manera, porque cuando le avisan de que va a morir, está con Peck, el arrejuntado de su exnovia Amy, que también era huerfanilla y había estado en el lugar de acogida donde ha estado en los últimos meses con los plutones. Por aquello de que en los años 30 se descubrió este último planeta, pero Neil deGrasse Tyson y otros le quitaron el rango de planeta. Ahí despreciados, abandonados por la Unión Planetaria Internacional. Qué vergüenza. Pero estos amigos reivindican a Plutón. ¡Viva Plutón! Y por lo tanto son los plutones. Gente que se apoya entre sí, a pesar del desprecio de la sociedad. Pues Amy voló por libre y se fue con una familia que tenía por ahí, lejana más o menos, no directa,
Y acabó con este Peck, porque había roto con Rufus. Y este Rufus vio como Peck se las daba de macho machote y andaba ahí predicando como pavo real de sus grandezas y de su largo y gran vocación de ganar a todo el mundo, que era lo más mejor. Y por tanto, Rufus, ando inseguro internamente, va a por él. En ese momento, cuando está a punto de machacarle, finalmente es cuando le llega el mensaje al móvil, y eso también tendrá cierto impacto posteriormente en el desarrollo de la trama y de la historia. Pero ciertamente, yo creo que está bien hilado, de ser novela romántica. Como le decía a alguien ayer, el verdadero amor surge del conocimiento. Y primero tenemos una trama en donde son dos amigos, solo y llanamente dos amigos, recorriendo su último día de los dos en la ciudad de Nueva York. Porque, como decimos, este Adam Silvera tiene bastante que ver con Nueva York, porque aquí tenemos la biografía del muchacho. Adam Silvera es un joven escritor muy talentoso que con solo 3 novelas ha conseguido un enorme prestigio entre la crítica internacional. Nació y se crió en el barrio neoyorquino del Bronx. Antes de dedicarse exclusivamente a la escritura, Adam trabajó en la industria editorial, fue vendedor de libros infantiles, community manager en una empresa literaria y crítico de novelas infantiles y juveniles. Su primer libro, recuerda aquella vez, también publicado por Puck, se convirtió rápidamente en un bestseller del New York Times y recibió menciones y críticas destacadas de los medios más importantes. Actualmente, Adam vive y trabaja en la ciudad de Nueva York. Ciertamente, tenemos una trama en donde debes entrar, porque si no, no lo vas a disfrutar y no vas a pasarlo bien. Debes entrar en la trama en la que debes dar por hecho mágicamente de que hay un algo, sin preguntarte por qué ni cómo, adivina esa situación y lo avisa aquel que está suscrito en muerte súbita. Los receptores tienen un día, no saben si va a ser en el siguiente minuto, la siguiente hora, pero hay esta forma de convención social respecto a lo que es aceptable y lo que no es aceptable, y digamos que sería una liberación. Una liberación, el hecho de saber que estás en el tiempo de descuento para hacer todo aquello que está dentro de ti y no te atreves por el convencionalismo. Esas situaciones que a veces hay que decirle a Sheldon Cooper, que no es Nueva York, sino Pasadena, California, pero da igual. En teoría, al inicio de la serie no iba a ser en California, sino estaba pensado en unos raritos de Nueva York. Por lo tanto, algo tiene que ver, sí, algo tiene que ver siempre. Pues ciertamente tenemos ahí una situación en donde, pues, lo mismo que el colectivo LGTBI, pues es necesario salir del armario para decir la diversidad existe y está aquí, está presente en la sociedad, no de ahora, sino de siempre, de toda la vida de Dios, de Buda y de Alá. Y por tanto, ciertamente, esta realidad es existente. Solamente hay que reconocerla, no crearla, sino reconocerla como la pluralidad y diversidad que existe. Pues ciertamente hay normas coercitivas de la forma de comportamiento humano que pareciera ser que es necesario para la trama, para la novela, establecer esa idea de el parteaguas donde, chaval, que vas a morir en las próximas 24 horas. Haz lo que quieras, lo que necesites, vive, sé tú mismo, libérate. Ahora ha parecido un poco la Ochoa, pero no, sí, libérate. Libérate de esas ataduras impuestas por una sociedad un poco carca a veces, un poco retrógrada, poco avanzada, poco ilustrada en la forma de reconocerse como lo que es, y que hace que Rufus tenga que pegarse con Peck. ¿Por qué? Que a pesar de que se lo pueda merecer, porque es un chiscarabís, que Mateo siente la necesidad de mantenerse bajo el caparazón autoimpuesto dentro de casa y no salir, pero esa vocación de cambiar, de Rufus, de Mateo,
son lo que cristaliza en el recorrido, que uno podría llevar a mencionar tal vez Romeo y Julieta y otros muchos referentes literarios y costumbristas que uno mejor lo hace leyendo el libro, porque tenemos aquí detrás directamente. Imagina un mundo en el que una organización avisa a las personas de la inminencia de su muerte. Imagina que ha empezado la cuenta atrás. Imagina cómo vivirías tu vida en solo un día. ¿Estarías preparado para decir adiós? Al final mueren los dos. Es un canto a la fuerza arrolladora de la vida, que transformará para siempre tu forma de comprender el tiempo, la amistad y el amor. Es una historia digerible para mí. Está cargada de azúcar. Tiene lo justo y suficiente para esta especie de road movie, a pesar de que no haya coches, pero sí hay colegas y sí hay un camino que transcurre durante un solo día. Parece que después de este éxito de 2018 hubo ciertamente la precuela. Al final muere el primero, de 2022. Como digo, los adquirimos los dos libros juntamente en Casa del Libro, en calle Burgos, en Santander. Y ciertamente hay que reconocer que Netflix está en conversaciones para hacer... Antes se estaba especulando que harían una serie. Ahora parece que puede ser una película. El tal Bad Bunny está mezclado en todo esto y no sé si es para bien o para mal porque... Bueno, no estuvo mal en Bullet Train, a pesar de que es algo puntual. Es un elemento... No es Brad Pitt en Bullet Train. Está aquí tratada como película y como libro. Hay 2 vídeos en este canal sobre esta forma de fenómeno japonesa del tren bala. No sé si fiarme de Bad Bunny y de su disponibilidad para llevar a Mateo y a Rufus en la gran pantalla a una película. Esperemos, porque cuando terminé de leerlo, ciertamente vi que tenía potencial para algo audiovisual, pero se llevará de manera honesta, transparente, de manera realmente fiel a la propuesta literaria. Hemos de recordar que Alfred Hitchcock iba de aeropuerto en aeropuerto, bueno, también viajaba y visitaba estos... Bueno, antes en las gasolineras había los chistes de Eugenio y Arévalo, pues algo parecido, pero en los aeropuertos con los libros, folletín, y cogía, y a veces pedía adquirir los derechos literarios para adaptación cinematográfica con la idea de, este libro es muy malo, cogeré lo que me dé la gana y sabré siempre, siempre, siempre que la versión cinematográfica es infinitamente mejor que el folletín que vi en aquel aeropuerto, perdido de la mano de Buda. Aquí es distinto, donde ciertamente el camino es inverso. Hay un éxito literario y hay una posibilidad de llevarlo al cine, de que haya una película. La gente se sentirá a gusto y conforme con lo que vea en la gran pantalla. Se sentirá bien representada en cómo se han imaginado a Mateo y a Rufus y al resto de los personajes. Esto es algo que en algún momento veremos, esperemos, tal vez, igual sea nula el proyecto, esperemos que no le llegue la muerte súbita a este proyecto. Y Netflix, ciertamente que hemos de recordar un pequeño detalle, Netflix no produce películas. Netflix recibe películas producidas por otros, las paga y las proyecta en su servicio de streaming. Por tanto, ciertamente, veremos si hay suerte y en algún momento podemos visualizar esta. Al final mueren los dos. Que primero, por supuesto, recomiendo vivamente a toda la buena gente que me esté viendo en este momento de leerlo, de darle una oportunidad. Lo mismo que otra serie de libros de Casey McKeeston, de Alexis Hall, que están comentados en este canal. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.